Bueno, ahora continuaremos con nuestra sesión académica de Horizontes Terapéuticos en Dermatitis Atópica y me permito presentar a nuestra invitada estrella. La doctora Elsie Maurín Navarrete, médico cirujano egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene su especialidad en pediatría en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Su especialidad también en el mismo hospital. Actualmente es SNI 1, ¿verdad? Sí, SNI 1 del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente médica adscrita en el Servicio de Alergia e Inmunología de Clínica Pediátrica en el Hospital Infantil México Federico Gómez. Y es un gusto, doctora, tenerla aquí con nosotros y bienvenida a Monterrey. Gracias. Gracias, doctor. Y gracias a todos ustedes. Es para mí un honor poder estar aquí el día de hoy. Déjenme ver si puedo. Exacto. Entonces, como ya les dijeron, el tema que vamos a tratar el día de hoy van a ser horizontes terapéuticos en dermatitis atópica. Mi nombre es Elsie Navarrete. Esta es mi declaración de conflicto de interés y dentro de los temas que vamos a abordar será un poco de introducción. Vamos a hablar de la respuesta inmunológica detrás de la dermatitis atópica, el tratamiento sistémico y en quién vamos a escoger darle un tratamiento sistémico. Vamos a hablar un poco de biológicos, específicamente el biológico aprobado en México, que es Dupilumab. Hablaremos de inhibidores de JAK, de la actualización de las guías internacionales y por último un poco de conclusiones. Sabemos que la dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica que tiene una predisposición genética y que va a estar influenciada por múltiples factores ambientales, pero además de estos factores ambientales va a estar condicionada e influenciada por la respuesta inmunológica que tengamos tanto innata como adaptativa. 4 son las características principales de esta dermatitis atópica y dentro de ellos se incluyen el prurito, el eczema, el punto de que tenga cronicidad y recaídas y la morfología típica que va a ser de acuerdo a la edad, pero que también va a ser de acuerdo a la raza. Les decía que hay múltiples factores que tienen que ver con dermatitis atópica, los factores genéticos, la alteración o la disfunción de la barrera, pero también factores ambientales, ahora muy conocidos las alteraciones en la microbiota y las alteraciones en este sistema inmunológico de cada individuo. La dermatitis atópica no es una enfermedad que se presenta sola, generalmente se presenta con muchas otras comorbilidades, que pueden ir desde comorbilidades atópicas, por ejemplo, rinitis, asma, alergia alimentaria, problemas de conjuntivitis, esofagitis eosinofílica, problemas de dermatitis de contacto, pero que también se ha asociado con enfermedades no atópicas como alteraciones del sueño, ansiedad y depresión, que pueden estar junto con dermatitis atópica o que pueden estar como una consecuencia de la enfermedad, sobre todo de la enfermedad más grave. También tenemos problemas de infecciones y en algunas series se ha visto relacionada con algunas enfermedades cardiometabólicas, principalmente hipertensión, obesidad y síndrome metabólico, sobre todo en algunos datos de Estados Unidos y de Asia. Y también pues podemos tenerla junto con algunas otras cosas como errores innatos de la inmunidad, aunque aquí tenemos que hacer también diagnósticos diferenciales como enfermedades autoinmunes y también como linfoma. Pero ¿cómo es que se produce la dermatitis atópica? Y vamos a ir un poco más hacia la parte inmunológica. No quise traerles más diapositivas de la piel porque ustedes son expertos en esta parte de la piel, pero vamos a ver cómo esta parte inmunológica, cómo se desarrolla. La dermatitis atópica es causada por una desregulación de múltiples vías que se encuentran justamente debajo de la piel. Fallas en la barrera epidérmica, incrementan el paso de microorganismos, incrementan el paso de irritantes y de antígenos y con esto el epitelio empieza a producir sus características alarminas, que son las primeras señales que le dicen a las células que están debajo de la piel, oye, algo está pasando, algo está sucediendo, necesitamos empezar a reaccionar. Estas alarminas, que dentro de las principales que se han estudiado, este CLP, es interleucina 33, es interleucina 25, van a ir a decirle a múltiples
de células que despierten y que empiecen a reaccionar porque algo está sucediendo. Dentro de estas, las células dendríticas, que al tener contacto con estas alarminas van a regular al alza moléculas coestimuladoras, principalmente OX40 ligando, que para quien va destinada justamente es para los linfocitos T y sobre todo los linfocitos TH0, pero además empiezan a producir algunas otras quimiosinas como CCL17, CCL18, CCL22, que empiezan a atraer múltiples células proinflamatorias. Les decía que pues la célula dendrítica al final y al cabo es la presentadora de antígeno y va y le dice al linfocito TH0, oye, linfocito TH0, parece que algo está sucediendo a nivel de la piel y necesito que te conviertas a un linfocito, necesito que madures y que te actives y que te conviertas en un linfocito de tipo TH2. Este linfocito TH2 va a producir característicamente interleucina 4, interleucina 13 y esto va a hacer sobre todo mediante la interleucina 4 que se vire la respuesta o que se cambie el isotipo del linfocito B a un linfocito B productor de IgE, que esta IgE va a ser específica para el antígeno o para lo que le dio la señal, y esta IgE específica se va a ir a pegar a mastocitos y a basófilos para que en una segunda exposición pues empiecen a activarse mucho más fácilmente. Pero no solamente células dendríticas tienen un involucro o tienen estas señales de las alarminas, también hay otras células muy importantes como las células linfoides de tipo 2 que se encuentran dentro de la piel, en donde con la señal de estas alarminas van a inducir la expresión también de OX40 ligando y la expresión de interleucina 5 y de interleucina 13. Interleucina 5 sabemos característicamente que va a ir hacia los eosinófilos, va a promover la sobrevida, va a disminuir la apoptosis y va a inducir la producción de interleucina 6 y de neurotoxinas derivadas del eosinófilo y algunas otras quimiosinas. El linfocito TH2 también produce interleucina 5 y los eosinófilos, una vez que están activados, van a secretar muchas otras citocinas y quimiosinas que van a provocar el depósito de proteínas granulares extracelulares dentro de la piel. También estas alarminas van a ir directamente a los mastocitos y en los mastocitos lo que van a producir es que estos mastocitos inicien con la producción y la liberación de histamina, pero también de leucotrienos, de interleucina 5 y de interleucina 13. Característicamente el linfocito TH2 también produce interleucina 31, que sabemos que está muy relacionada con la parte de prurito en la piel y que esto va a provocar que pues tenga más necesidad de rascarme, con esto más alteración de la barrera y con esto mayor producción de estas alarminas. Una vez que se produce interleucina 4 e interleucina 13, estos le van a dar señales al endotelio para que se empiece la producción de CCL26, que también pues va a atraer más eosinófilos hasta el sitio donde está pasando todo esto. E interleucina 13 también tiene una gran respuesta o una gran influencia, sobre todo sobre los fibroblastos, para que se empiecen a activar. Algo muy interesante es que algunos antígenos, por ejemplo, dermatofagoides, teronícinos y farinae, produce estas proteasas que van a degradar algunas alarminas como interleucina 33. Interleucina 33, el epitelio, los queratinocitos la producen en una forma larga. Entonces, para que se active necesita ser partida en pedacitos pequeños y para que se parta, pues estos dermatofagoides van a producir estas proteasas que van a hacer que se parta y se active y con esto pues se den mayor cantidad de señales proinflamatorias. Y por último, sabemos que no solamente esta parte de respuesta tipo TH2 se ha producido o se produce en la dermatitis atópica. Últimamente hemos visto que esta respuesta puede virar hacia una respuesta de tipo TH17, pero también a una respuesta de tipo TH22 o tipo TH1 que característicamente van a producir interleucina 17, interleucina 22, interferón gamma, que al final y al cabo le van a dar estas características de cronicidad de la dermatitis atópica como hiperplasia y como liquenificación. Tenemos muchos loops de retroalimentación positiva en dermatitis atópica. Tenemos 4 actores fundamentales: el queratinocito, las terminaciones nerviosas periféricas, las células inmunes y la microbiota. Ya vimos que las alteraciones en la barrera van a provocar que los queratinocitos empiecen a producir alarminas
y que estas alarminas empiecen a activar a las células que están debajo de la piel, a las células inmunes. Pero estas, al producir algunas citocinas como interleucina 4 e interleucina 13, también van a activar mucho más a los queratinocitos, y las alteraciones en esta barrera de la piel van a provocar una alteración en la microbiota con una disbiosis y una mayor cantidad de Staphylococcus aureus, también de Malassezia sympodialis, con una menor diversidad que va a activar mucho más estas células como basófilos, eosinófilos, células linfoides innatas, que al final también van a activar estas terminaciones periféricas que tenemos en la piel con la producción de todas estas citocinas, y todo esto pues va a promover mayor activación y mayor alteración de la barrera cutánea. Para los años 1970, pues conocíamos que existían alteraciones de la barrera y que la sensibilización alergénica se consideraban estos dos puntos fundamentales como los principales o la principal base de la fisiopatología de la dermatitis atópica. Pero conforme fue avanzando el tiempo y también fue avanzando sobre todo la parte de inmunología, se empezaron a distinguir algunas células que eran muy características y que eran muy importantes en esta enfermedad. Por ahí de los años 74 se descubrió que los linfocitos T eran los principales involucrados en la dermatitis atópica, y después entre el año 86 y 96 sobre todo se describió la respuesta de tipo TH1 y la respuesta de tipo TH2, siendo la TH1 pues más característica de una respuesta crónica. En los años 2000, 2009 a 2021 se empezaron a hacer la caracterización de otras respuestas, no solamente tipo TH1 y TH2 en la dermatitis atópica, sino también que estaban implicadas TH22, TH17, TH9 y últimamente TH21. Y por último, para hoy, sabemos que la inflamación T2 juega algo muy importante, un papel muy importante en la fisiopatología de la dermatitis atópica. ¿Y por qué les digo T2? Porque parecería que estamos muy cercanos a los años 70, y es que justamente esta forma de llamarles cambió, porque no solamente se ven implicados linfocitos TH2, sino también se ven implicadas muchas otras células que tienen que ver con esta respuesta, y es por eso que se cambió de una respuesta de tipo TH2 a una respuesta de tipo T2. Hay muchas células que están jugando papeles fundamentales en la dermatitis atópica, se está produciendo muchas interleucinas, y esta imagen me gusta mucho porque de alguna forma nos dice cuánta redundancia hay de producción de citocinas, pero que también esta múltiple producción de citocinas va a ir contra muchas otras células, y esto hace que la dermatitis atópica en la mayor parte de los casos, sobre todo cuando es moderado o severa, no sea una enfermedad que se queda solamente en la piel, sino es una enfermedad que realmente afecta a todo el individuo. Sabemos que interleucina 4 e interleucina 13 han sido desde hace mucho tiempo algunas de las citocinas como que en las que se ha enfocado la mayor parte del estudio, y sabemos que existe, o sea, que la producción incrementada tanto de interleucina 4 como de interleucina 13 va a producir un incremento en los neuroreceptores de sustancias puritógenas, también va a hacer que empiecen a producirse más alarminas epiteliales, que haya una producción incrementada de IgE, que se activen mastocitos, que se diferencien y que se activen células dendríticas, que exista un mayor reclutamiento de linfocitos T, de eosinófilos y de basófilos, pero también que haya alteraciones en la barrera, que haya reducción de proteínas de barrera como filagrina y loricrina, que reduzcan los péptidos antimicrobianos, que se colonice la piel o que se tienda a colonizar mucho más por Staphylococcus aureus, y que exista sobre todo por interleucina 13 una mayor remodelación y una mayor fibrosis. Pero no son las únicas interleucinas que están involucradas en la dermatitis atópica. Sabemos que además de interleucina 4 y de interleucina 13, interleucina 31, interleucina 33, TSLP e interferón gamma van a producir sobre todo alteraciones en la barrera cutánea y van a disminuir la producción y la presencia de filagrina y de loricrina, que son proteínas fundamentales que nos ayudan a mantener la integridad de
esta barrera de la piel. Y con esto, pues al final va a haber una disminución de la hidratación del estrato córneo, disminución de la función antimicrobiana, va a haber un aumento del pH de la piel, una mayor absorción percutánea de antígenos, de irritantes, y la disminución de los metabolitos de la filagrina, pues va también a incrementar aún más el pH, va a activar serimproteasas y va a producir una inducción de citocinas proinflamatorias, de estas mismas citocinas proinflamatorias, pero en una mayor cantidad. Hace mucho tiempo, histamina parecía ser todo en el prurito de la dermatitis atópica, y esto es algo muy importante porque de repente seguimos dando tratamiento con antihistamínicos para una dermatitis atópica. Y si bien el antihistamínico pudiera ayudar en algunos casos, la histamina no lo es todo definitivamente en el prurito de la dermatitis atópica. Todas estas interleucinas que se están produciendo tienen receptores en las neuronas sensoriales de prurito en la piel, y esto condiciona pues que tanto interleucina 31, que ya conocemos que causa mucho prurito, pero también TSLP, interleucina 33, van a producir que exista una mayor necesidad de rascado por el individuo o por el paciente, y el antihistamínico pues solamente me va a inhibir una parte muy chiquita de esas vías, pero que muchas veces va a ser insuficiente para ayudarme para tratar de inhibir el resto de las vías por las que se produce el prurito. Para agregarle más complejidad a esta enfermedad, a esta dermatitis atópica, sabemos que es muy heterogénea y que estos balances de las respuestas de tipo TH17, TH22 van a estar reguladas también dependiendo de la raza del individuo que las tenga, y no solamente de la raza del individuo, sino también de la edad. No es lo mismo el perfil que tiene a lo mejor el paciente al nacimiento que el perfil que tiene el paciente a los 10 años o que tiene a los 40 años, sino van cambiando estos perfiles que se pueden tener en los pacientes, y eso pues de alguna forma desemboca justamente en esto. Esto es un estudio muy bonito que lo que trató de incluir eran todas las características que podían tener pacientes con dermatitis atópica de diferentes regiones del mundo, y entonces se hizo una lista y son 78 características que pudiera tener un paciente con dermatitis atópica, y nos dice hay algunos pacientes dependiendo del lugar, de la localización, del nacimiento, de la raza, que pueden tener de repente características importantes unas y a lo mejor otros que pueden tener características importantes otras, y eso condiciona aún más problemas, sobre todo para la parte del diagnóstico, porque pues todavía seguimos haciendo un diagnóstico con criterios de Hanifin y Raschka que pues de alguna forma de repente pues en algunas poblaciones me van a quedar afuera algunos signos y síntomas, y en algunas poblaciones, a lo mejor que sean poblaciones muy características, pues va a ser mucho más fácil puede ser el diagnóstico. Al final y al cabo, este estudio concluye que existe un amplio espectro de signos y síntomas, así como diferencias fenotípicas en la dermatitis atópica por región y por edad, y que estas diferencias probablemente estén atribuidas a factores ambientales, a factores genéticos y a factores y a mecanismos moleculares. Aquí ya no se los puse, pero también es muy interesante que justamente ahora se ha estudiado también diferentes patrones de conducta con dermatitis atópica, y también podemos tener pacientes que tienen lesiones muy amplias, que tienen el cuerpo lleno de problemas, porque a lo mejor no tienen tanto prurito, o a lo mejor tenemos pacientes que tienen lesiones muy pequeñas o un porcentaje muy pequeño de afectación de la superficie corporal y que tienen demasiado prurito, que estas también son alteraciones que muy probablemente tengan que ver con el fenotipo que tienen o el endotipo más bien que tienen de la enfermedad. ¿Pero qué vamos a hacer y qué normalmente hacemos con estos pacientes que tienen dermatitis atópica? Pues lo primero que tenemos que hacer siempre es decidir si efectivamente es dermatitis atópica y descartar algunos diagnósticos diferenciales. Los criterios de Hanifin y Raschka son los más utilizados, pero en la guía mexicana de dermatología, que tuve la oportunidad y el gran honor de poder participar en esta guía de dermatología, nos proponen mucho más los criterios de Williams y proponen justamente
justamente los criterios de Williams porque es una versión simplificada de los criterios de Hanifin y Rajka. Y la idea es que esta guía no solamente vaya a especialistas, sino también vaya a médicos de primer contacto, que se les haga mucho más fácil tener criterios como mucho más pequeños. Una vez que dijimos que es DA y que quitamos otros diagnósticos diferenciales, pues vamos a clasificarla según el endotipo, la edad, la temporalidad. Vamos a hacer un diagnóstico detallado, vamos a tratar de identificar factores desencadenantes, pero además la gravedad de la enfermedad y la calidad de vida si está afectada, la salud mental y algunas comorbilidades. Una vez haciendo esto, vamos a tratar de educar al paciente justamente, y de la mano del tratamiento hay que tratar de educar al paciente, eliminar factores desencadenantes, vamos a dar un tratamiento sobre todo tópico y en los casos en los que tengamos mayor gravedad un tratamiento sistémico, y siempre, siempre, siempre reevaluaremos y reajustaremos, de preferencia con medidas tanto objetivas como subjetivas de la clinimetría para optimizar y ajustar el tratamiento conforme pase el tiempo. Pero en esta plática nos vamos a enfocar sobre todo a la parte de biológicos y de moléculas nuevas. ¿Y en quién vamos a iniciar este tratamiento sistémico? Porque de repente cuando uno tiene un paciente enfrente, pues como que algo le dice en el interior que sí queremos iniciar un tratamiento sistémico, pero ¿cuáles son realmente estos criterios? No existe un estándar de oro en la clinimetría para valorar la gravedad de la dermatitis atópica, pero sí es muy deseable que siempre evaluemos la gravedad del paciente. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir seleccionar el tratamiento, sobre todo seguir el tratamiento, pero también me ayuda para comparar la información y para comparar los efectos terapéuticos de algunas intervenciones, sobre todo de los ensayos clínicos. Existen más de 60 escalas para valorar la gravedad y una importante falta de estandarización. Necesitamos valores de corte como más precisos para ayudarnos. Estas son algunas de las múltiples escalas que se tienen a nivel internacional y que tratan justamente de valorar la gravedad de la enfermedad, desde el EASI, desde el IGA, que es mucho más dependiente del investigador, el SCORAT, la calidad de vida, el POEM, problemas con ansiedad y depresión, el prurito, y pues nosotros de repente nos vemos envueltos porque cada uno tiene sus valores de corte y cada uno tiene sus puntos, y entonces decimos, bueno, si uno está valorado como este paciente que esto que les decía, de que hay pacientes que tienen mucho prurito y que de repente tienen una superficie corporal muy pequeña, pues nosotros decimos sí necesita un tratamiento sistémico o a lo mejor no necesita algún tratamiento sistémico. Cada una de estas escalas valora diferentes puntos, algunas nos valoran las lesiones objetivas, algunas nos valoran el prurito que nos dice el paciente, el sueño, la salud mental y la calidad de vida, pero al final y al cabo, justamente esto fue una gran discusión que se llevó en la Guía Mexicana de Dermatitis Atópica y dijimos, ¿qué se necesita para que nosotros tengamos que darle a un paciente tratamiento sistémico? Y entonces sugerimos que en pacientes adultos y pediátricos, en quienes los regímenes tópicos optimizados o la fototerapia, si es que está disponible y existe un centro con una persona que sea experta en fototerapia, si esto no provoca o que no se controle la enfermedad adecuadamente o que existan brotes frecuentes, porque eso es otra cosa. Hay pacientes que probablemente durante todo el año no tengan tanto problema, pero que tienen 5 brotes al año que les provocan mucho problema con calidad de vida. Estos pacientes también está indicado iniciar un tratamiento sistémico. Cuando la calidad de vida se ve sustancialmente afectada, cuando la inflamación involucra más del 10% de la superficie corporal, estos son los pacientes que tenemos que darle un tratamiento sistémico. Al inicio hubo mucha discusión porque muchos de los ensayos clínicos incluían pacientes con más del 30% de la superficie corporal y entonces decíamos, bueno, el ensayo clínico nos dice que el 30%, sin embargo, si un paciente tiene un 10% afectado, pero ese 10% involucra cara, involucra manos, involucra genitales, pezón, pues obviamente ese pequeño porcentaje va a ser algo que le va a provocar mucha molestia al paciente y eso es suficientemente importante para que nosotros iniciemos un tratamiento sistémico. Siempre tendremos
tenemos que reconfirmar, buscar diagnósticos diferenciales, eliminar agravantes, descartar patrones de conducta que estén provocando eso y descartar que pues la falta de educación sea lo que esté provocando absolutamente todo el problema. Y la idea es que siempre tengamos una medida objetiva y una medida subjetiva, una medida que nosotros podamos evaluar, pero también una medida que el paciente puede evaluar para ver cómo vamos con el tratamiento. Existe un arsenal terapéutico muy grande para dermatitis atópica y conforme pasan los años hay mayor cantidad de medicamentos, mayor cantidad de moléculas que nos ayudan con este paciente. Con estos pacientes, de los últimos, en 2017, pues dupilumab fue el primer biológico aprobado por la FDA para dermatitis moderada y grave, y en los años 2020-2021 se empezaron a tener la aceptación de algunos inhibidores de JAK como baricitinib, como upadacitinib y como abrocitinib. Sin embargo, pues no son los únicos medicamentos que se estudian y hay muchísimo estudio, muchísima investigación alrededor del mundo justamente para tratar de encontrar moléculas nuevas que nos puedan ayudar, sobre todo para los pacientes con dermatitis atópica que son moderadas y graves. Pero ¿cómo vamos a tratar esta enfermedad? Y ya les decía, y por eso era muy importante la parte fisiopatológica, porque podemos tratar la enfermedad de diferentes formas y lo primero que se nos ocurre pues es bloquear un camino. Y entonces yo les decía, interleucina 4 e interleucina 13, pues son unas de las interleucinas o de las citocinas que más están implicadas en la fisiopatología de dermatitis atópica y que más provocan problema. Y entonces decimos, bueno, vamos a inhibirlos, a lo mejor con algo específico como dupilumab, ¿no? Que va y se une a la porción, a la subunidad alfa, el receptor de interleucina 4. Podemos hacer dos cosas en este bloqueo de un camino. Podemos bloquear la citocina o podemos bloquear el receptor, y en el bloqueo del receptor pues justamente están medicamentos como dupilumab. También encontramos algunos otros medicamentos como benralizumab, que no le ha ido como tan bien en dermatitis atópica, o mediante el bloqueo de las citocinas, y entonces ahí tenemos a lo mejor tezepelumab, que ya también se está investigando en dermatitis atópica, que tampoco le ha ido tan bien, tralokinumab, lebrikizumab y omalizumab, que pues en un inicio era el único biológico que nosotros habíamos utilizado, pues porque no teníamos otros biológicos, y que muchas veces pues se iniciaron tratamientos con omalizumab en pacientes con dermatitis atópica, que en algunos se tenían buenos resultados y en algunos pues no se tenían tan buenos resultados. Actualmente pues no está indicado el tratamiento con omalizumab. Y la otra forma es tratando de bloquear distintas vías, distintos caminos. Si yo encuentro que de repente todas estas interleucinas tienen un patrón de señalización intracelular que es similar para todas estas interleucinas, pues probablemente a la hora de que yo bloquee esta vía de señalización, pues voy a bloquear pues las señales de todas estas interleucinas, y entonces pues probablemente pudiera tener algunos beneficios clínicos agregados de los que ahorita vamos a hablar. Y entonces muy rápidamente vamos a hablar de dupilumab. Dupilumab ya lo conocemos todos, es un anticuerpo monoclonal humano que va contra la subunidad alfa del receptor de interleucina 4 y que por lo tanto pues también inhibe la acción de interleucina 13. Sabemos que el receptor de interleucina 4 es un heterodímero que está formado en un bracito por esta subunidad alfa y del otro bracito por una subunidad gamma común, y que pues al llegar dupilumab y unirse a esta subunidad alfa pues impide la interacción con interleucina 4 y por lo tanto impide su actividad. Pero también interleucina 13 utiliza esta subunidad alfa del receptor de interleucina 4, y entonces a la hora de unirse dupilumab pues tampoco funciona esta interleucina 13. Una cosa importante y que es pues realmente poco conocida y poco explorada es que interleucina 13 tiene otro receptor, tiene un bracito aparte. Este bracito aparte es la subunidad alfa 2 del receptor de interleucina 13, y cuando se une a interleucina 13 permite que interleucina 13 se internalice dentro de la célula, pero más bien se ha visto que esta es una señal que tiene que ver con eliminación de interleucina 13 de forma local, no tanto con activación y no tanto con paso de señales proinflamatorias, sino más bien con eliminación de esta interleucina.
Sabemos que está aprobado a partir del 2017 para dermatitis atópica en adultos y pues las últimas aprobaciones se hicieron en 2022 y 2023 para niños a partir de los 6 meses a los 5 años de edad. En México, en nuestra guía de dermatitis atópica habíamos dejado que pues, cuando se publicó la guía todavía no tenía esta actualización en México por COFEPRIS y esta aprobación, entonces se quedó como 6 años. Prontamente, muy prontamente, vamos a tener el Pocket de Guidamex y este Pocket pues ya viene con algunas modificaciones dependiendo de las aprobaciones que ya se han tenido, porque ya se han tenido y eso en muy poquito tiempo se han cambiado muchas de las aprobaciones. Actualmente está aprobado en pacientes mayores de 6 meses con dermatitis atópica moderado grave, siempre y muy importante asociado a una terapia tópica y en el mismo nivel que ciclosporina. La recomendación es más fuerte que la sugerencia y lo recomendamos en el mismo nivel de ciclosporina justo porque la evidencia era lo que nos permitía recomendar o sugerir. Y la sugerencia es que debido a que dupilumab ha sido como mucho más seguro que el uso de ciclosporina, que ojo, la ciclosporina es el único de los inmunosupresores que está aceptado y aprobado para dermatitis atópica. A pesar que se utiliza azatioprina, metotrexate y muchos otros que se utilizan, el único que realmente está aprobado es ciclosporina y pues se sugiere que dupilumab por el perfil de seguridad esté a un nivel más alto que ciclosporina. Los resultados clínicos con este medicamento han sido muy buenos, teniendo unos alcances de casi 70% en el EASI 50 de los pacientes, y esto en los primeros 2 estudios, y de 40.8% de los pacientes en la disminución del prurito de las escalas de PPNRS en los pacientes que lo han utilizado en los estudios pivotales. Tenemos EASI 75 que van con un alcance de este objetivo en hasta 50% de los pacientes y que esto pues obviamente cuando nosotros agregamos en su estudio Cronos, cuando agregamos esteroide, pues esto generalmente estos porcentajes de efectividad incrementan. El efecto máximo se presenta a las 16 semanas y el tiempo de recaída una vez que lo suspendemos más o menos va a las 8 semanas. Tenemos dosis de carga para algunas edades, en los niños de 6 meses a 5 años no tenemos dosis de carga y tenemos dosis de mantenimiento dependiendo de la edad y también dependiendo del peso que tengamos. Y vamos a hablar ya por último para cerrar esta sesión de los orígenes de los inhibidores de JAK y qué pasa con los inhibidores de JAK, que son estas moléculas nuevas. Les decía que pues tratemos de bloquear que de repente cuando tenemos múltiples citocinas que están involucradas en la enfermedad, pues bloqueando una u otra no alcanzamos los objetivos terapéuticos que nosotros queremos y es por eso que viendo que muchas de estas citocinas tenían unas vías de señalización común, que era la vía JAK-STAT, pues se está tratando justamente de inhibir esta vía JAK-STAT para tratar de inhibir las señales que dan la mayor parte de estas interleucinas. Pero vamos un poquito atrás, un cosito atrás a la carrera y entonces, ¿cómo se transmiten estas señales? Tenemos diferentes tipos de receptores y los receptores que nos van a interesar son estos receptores de su mano izquierda, que son los receptores integrales de membrana. Estos tienen una parte afuera del receptor, otra parte una parte fuera de la célula, otra parte en la membrana y otra parte que está dentro de la célula. Y específicamente los que nos van a interesar son los que están en la parte media, que no tienen una actividad catalítica intrínseca, sino que siempre se deben de juntar con una proteína al lado para poderse activar y para poder mandar sus señales. Y de estos nos interesan los tipos 1 y los tipo 2, que son los que principalmente van a producir estas señales de las interleucinas y de las interleucinas específicamente de dermatitis atópica, aunque producen muchas otras señales. Pero ¿qué pasa con estos? Y entonces viene una citocina, que eso puede ser desde interleucina 4, desde interleucina 31, llámenle el nombre de la citocina que ustedes quieran, y entonces va a hacer que 2 moléculas, 2 pedacitos de receptor, una vez que se une esta interleucina, se van a juntar y estos van a tener a su lado
estos van a tener a su lado adheridos las moléculas de JAK. Una vez que están juntas estas moléculas de JAK, se activan. A la hora de estar juntas, se empiezan a activar y empiezan a fosforilar a una parte interna del receptor. Una vez que la parte interna del receptor se fosforila, atrae a las moléculas de STAT que se encuentran en el citoplasma, llegan ahí estas moléculas de STAT, se fosforilan inmediatamente al tener el contacto con el receptor y se liberan inmediato y después se vuelven a juntar dentro del citoplasma para formar dímeros. Y estos dímeros pues van a ser los que van a pasar al núcleo de la célula y por lo tanto van a pasar esta señal de activación. Si nosotros podemos desdoblar estos JAK, se componen primero de JAK1, JAK2, JAK3 y de TYK2. Y si los pudiéramos desdoblar, encontraríamos 4 dominios principales, que estos son los más importantes. Un dominio sinasa, que va a ser el dominio que va a tener esta actividad catalítica, y un dominio pseudosinasa, que más bien tiene una parte reguladora. Y es por eso que se le llaman sinasas llano, porque vienen del dios romano de 2 caras, del principio y del fin, justamente porque tienen esta parte activadora junto con la parte reguladora y que están pegadas. Hay muchas funciones de JAK, no solamente tienen que ver con dermatitis atópica, tienen que ver con proliferación, maduración de linfocitos B, pero también con diferenciación TH17, con actividad antiviral, con respuestas en fase aguda, con catabolismo. Hay muchas funciones que tienen esta vía de señalización de JAK-STAT. Si hay mutaciones o hay pérdida de la función en JAK1, se ha visto que pues no tenemos, en JAK1 y JAK2 no tenemos porque son requeridas para el desarrollo embrionario y para la supervivencia de los humanos. Si hay alteraciones en JAK3, podemos tener una inmunodeficiencia combinada grave, y en TYK2 vamos a tener una susceptibilidad incrementada a infecciones, sobre todo de la piel. Existen inhibidores de JAK de primera generación y de segunda generación, y esto tiene que ver con cuánta cantidad de sinasas llano van a ir en contra, si solamente van contra JAK1, si van contra JAK2, o a lo mejor si van contra JAK1, JAK2, JAK3, y existen vía oral y existen vía tópica. Se han utilizado en muchas enfermedades, no solamente en dermatitis atópica, se han utilizado en esofagitis eosinofílica, en problemas de diabetes, en colitis ulcerativa y en algunos otros, en lupus, en artritis reumatoide, se han utilizado estas moléculas, y dermatitis atópica es relativamente de los nuevos padecimientos en donde se están utilizando. Y también en la piel pues se han tratado de utilizar en numerosas otras enfermedades como psoriasis, como Sjögren, como esclerosis, y en algunas otras debido a la acción que tienen y debido justamente a que pueden inhibir una gran cantidad de interleucinas que pueden ser características de algunos otros problemas de la piel. Siguen existiendo siguen existiendo cajas negras y avisos de que puede haber algún problema con estos medicamentos, pero sobre todo estos avisos se han dado por el conocimiento que se tiene y el uso que se tiene, sobre todo en pacientes con artritis reumatoide y con mielofibrosis. Sin embargo, cuando uno se pone a ver los estudios y los efectos adversos en pacientes con dermatitis atópica, la seguridad de los medicamentos ha sido mucho mejor, y esto muy probablemente tenga que ver con las comorbilidades y el tiempo y el tipo de padecimiento, que es muy diferente tener una artritis reumatoide que tener una dermatitis atópica, aunque sea moderada, aunque sea grave y aunque haya durado justamente muchos años. Existen 3 inhibidores de JAK que actualmente están aprobados en México. Upadacitinib es un inhibidor de JAK1, abrocitinib también un inhibidor de JAK1, y baricitinib, que es un inhibidor tanto de JAK1 como de JAK2. Les ha ido muy bien en los estudios, y una característica muy importante justamente es la primera semana, justamente es esto, que una gran ventaja de estos medicamentos es la mejoría sobre todo del prurito y la mejoría de algunos objetivos
al principio del tratamiento y sobre todo el prurito, que se han hecho algunos análisis y a partir del día 1 o del día 2 empiezan a disminuir el paciente el prurito en las lesiones y que esto es algo muy importante, además de que estos medicamentos son vía oral. Los números necesarios a tratar para que los pacientes realmente mejoren son cortitos, son muy chiquitos, lo que nos habla pues de una amplia eficacia de los medicamentos. Cuando se publicó la guía de Guidamex todavía no teníamos aprobación de ninguno de los inhibidores de JAK. Y se planteaban dos cosas, no queríamos que la guía se hiciera viejita muy rápido y entonces se planteó que podíamos sugerir el inicio del tratamiento una vez que entraran las regulaciones y de acuerdo a las edades que entraran las regulaciones y que podemos hacerlo de dos formas. Uno, esperando que el paciente fallara con algún otro tratamiento sistémico como ciclosporina, como dupilumab y entonces como una segunda opción, pero también lo podemos iniciar en un paciente que a lo mejor nunca haya tenido un tratamiento sistémico pero que amerita un tratamiento sistémico. Ya en el Pocket, que prontamente deben de ustedes estar teniendo, vienen las dosis que están aprobadas para México, cuáles son las dosis iniciales y las dosis finales que queremos alcanzar. Al final al cabo lo que nos dicen es tratemos de mantener la mínima dosis posible con el que el paciente pues esté controlado, el tiempo de respuesta es rapidísimo, aunque pues si yo suspendo los medicamentos pues el tiempo de recaída también va a ser rápido. En las guías internacionales, en la guía europea, ya están incluidos abrocitinib, baricitinib y upadacitinib. Se incluye también ciclosporina como único inmunosupresor y dupilumab y tralokinumab como medicamentos biológicos. Y pues nos dicen justamente cuáles son las ventajas de uno y de otro. Definitivamente inhibidores de JAK, muy rápido el inicio. Dupilumab se tarda un poco más de tiempo en que estén actuando, pero igualmente cuando yo lo suspendo, pues puedo recaer más fácil en el tratamiento con medicamentos como inhibidores de JAK. Este es el algoritmo de tratamiento para mayores de 12 años, publicado en Guidamex, en donde ya están incluidos inhibidores de JAK a la par de ciclosporina, a la par de dupilumab y a la par de metrotexate. Y esto es parte de lo que va a salir en el Pocket y es un cuadro muy bonito porque, no es que lo haya hecho yo, es porque nos dice pues qué tenemos que hacer con los pacientes que van a iniciar tratamiento sistémico y nos dice todo paciente que vaya a iniciar tratamiento sistémico, descartemos infecciones latentes, descartemos neoplasias, hagamos una evaluación clínica inicial con biometría hemática, con una química sanguínea, si voy a iniciar inhibidores de JAK, vamos a utilizar una CPK, si voy a iniciar ciclosporina, hagamos unos electrolitos séricos incluyendo magnesio y cuáles son las medidas preventivas, tratar de evitar que los pacientes tengan problemas de tuberculosis y completar siempre esquemas de vacunación contra herpes zóster independientemente del tipo de tratamiento sistémico que yo voy a utilizar. Hay que tratar de que todos los pacientes tengan un esquema de vacunación contra herpes zóster que sea completo. Dependiendo del tratamiento y dependiendo de las características, más bien dependiendo de las características del paciente, será el tratamiento sistémico que vamos a utilizar y siempre midiendo las metas de tratamiento con una medida objetiva y una medida subjetiva para el paciente. Y como conclusiones, pues actualmente estamos entrando en una era donde hay una gran cantidad de medicamentos disponibles, una cantidad grande de medicamentos sistémicos disponibles para los pacientes y justamente no es que uno sea mejor que otro, sino justamente cada uno de ellos va a ir enfocado para un paciente en particular, para un endotipo en particular que seguramente le beneficiará a algunos no les beneficiará y utilizaremos algún otro medicamento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su maravillosa exposición. Definitivamente, viendo que desde el 2017 se aprobó dupilumab, ahorita son bastantitas moléculas en comparación y las que vienen. Entonces aquí es donde los dermatólogos definitivamente marcamos una gran diferencia junto con nuestros colegas alergólogos en el manejo de esta enfermedad. No sé si alguien tenga algún comentario o pregunta o en línea, a ver si me pueden pasar si alguien hizo algún comentario en línea. Doctor Jorge Moreno, ¿alguna pregunta? Muy completa tu plática, te felicito. Muchas gracias.
he tenido yo el problema con algunos pacientes con dermatitis atópica, particularmente porque a pesar de que tienen indicaciones para darles tratamiento sistémico, a mí no me gusta darle a un paciente, por ejemplo, ciclosporina por 2 o 3 años. Y he tenido pacientes atópicos que después de 2 años de estar con ciclosporina no terminan de quitárseles, no terminan de tener una mejoría de alrededor del 50% de mejoría, no mejoran más, ahí se quedan. Y esteroides tópicos y manejo de emolientes y todo, y ahí se quedan con esa mejoría. No sé si, esto con ciclosporina, estos otros medicamentos pues son relativamente nuevos, todavía no sé si vaya a pasar lo mismo. Ya tengo un par de pacientes, uno con abrocitinib, que en 2 días de tener un prurigo nodular que no dormía, que se dormía rascándose y se despertaba otra vez rascándose. Este paciente está de maravilla respecto al prurito. Sus lesiones, ahí persisten los nódulos. Dice que ya no se los rasca, pero ahí están. Tiene apenas 2 o 3 semanas. Y otro paciente atópico también, que adulto con Sjögren. Entonces dije, oye, este es el paciente, un inhibidor JAK sería ideal para él porque Sí, claro. No se estaba controlando muy bien con la terapéutica que le estaba dando su reumatólogo. Y le dije, oye, dile al reuma que te voy a dar un medicamento anti-JAK que yo sé que le va a funcionar, entonces le va a ayudar a las 2 cosas. Y así es, le ha estado ayudando a las 2 cosas, pero ¿por cuánto tiempo? La ciclosporina, por ejemplo, ya sé que, y al momento que le quitaba, se prendía, y lo más que podía lograr es 50% de mejoría. Al igual que con los medicamentos biológicos, estas nuevas moléculas pequeñas siguen teniendo esa gran interrogante: ¿cuánto tiempo se lo vamos a dar? No existe un tiempo específico con el que podamos decirle al paciente, cuando lo iniciamos se los voy a quitar. Es parte, supongo que vamos a llegar a un momento en el que tratemos de disminuir justamente las dosis de estos medicamentos para tratar de mantener la mínima cantidad que mantenga al paciente controlado. Ya hay algunos estudios de algunas moléculas de JAK en donde suspenden el tratamiento y pasa algún tiempo, vuelven a regresar con los problemas, se vuelven a iniciar y vuelve a mejorar el paciente. Que eso es como una luz en el camino, porque la otra pregunta sería, ¿qué tal si lo suspendo y después ya no funcionan igual? Funcionan igual, pero sí no tenemos una fecha límite. Sí, ciclosporina, lo ideal es que no más de 2 años de forma continua, pero en estas nuevas moléculas no tenemos como una fecha para suspenderlo. Bueno, la otra cosa es respecto a los antihistamínicos. Ya ves que ahora también utilizamos antihistamínicos en acné, particularmente para reducir las cicatrices y la inflamación, porque además del efecto histamínico también tiene efectos como anti-TNF y anti-interleucina 17, algunos antihistamínicos. Entonces hay algunos antihistamínicos que también tienen un efecto reduciendo la interleucina 31, como fexofenadina es uno de los que también reduce interleucina 31. No sé qué tanto sea terapéuticamente eficiente darlo como para este efecto, ¿verdad?, en particular. Es bien complejo, y cuando uno se pone a revisar todas las guías internacionales y los estudios de dónde salieron las recomendaciones de las guías internacionales, primero, cada guía dice sí, pero no. No se ponen de acuerdo, y una de las cosas que dicen es, puedes utilizarlo por ciclos cortos. Si al paciente le va bien, puedes continuarlo, pero tampoco toda la vida. Y de preferencia hay que utilizar antihistamínicos de segunda generación, no de primera generación. Los antihistamínicos de primera generación, si bien incrementan la cantidad de sueño, disminuyen la calidad del sueño, y lo ideal es que no los utilicemos. A veces yo entiendo que por la desesperación los podemos utilizar en periodos muy cortitos, y sí se hacen especificaciones sobre tratar de no utilizarlos, sobre todo en niños pequeños. Sí, definitivamente algunos antihistamínicos tienen mejores o mayores beneficios, también una mejor distribución en la piel, que pues serían de los que, si vamos a utilizar alguno como prueba siempre, pues tratemos de utilizar. Sí, en adultos de la tercera edad tampoco, porque claro,
disminuye las funciones cognitivas. Sí. Y luego piensan que supuesto. tienen demencia sin ir y no, lo que tienen es que están Sí. con dosis muy altas de antihistamínico. No sé si en las guías venga antihistamínicos uso de antihistamínicos y qué antihistamínicos usar. En las últimas pláticas que hemos estado, decía, en las últimas pláticas que hemos estado ha habido muchas controversias entre el uso o no uso de antihistamínicos. Los viejones como yo seguimos usando antihistamínicos con muy buenos resultados, pero lo nuevo es no usen antihistamínicos. Justo acabo de hablar ahorita con un paciente que me está mandando un mensaje que estoy por meterlo a un antillac. Me dice, doctor, es que no puedo dejar la hidroxicina. Si quito la hidroxicina, me viene la comezón. Y todavía me dice más claro, si es hidroxicina de marca, me funciona muy bien. Si es de las Patito, no jala, ¿no? Entonces, no sé si por ahí puedas aportar algo. Sí, justo a mí me tocó revisar en la parte sistémica antihistamínicos en Guidamex para ver qué íbamos a recomendar o a sugerir. Les decía, las guías no se ponen de acuerdo. Nos dicen que pueden ayudar, inclusive nos dicen, es que pueden mejorar el sueño, pero a la vez disminuyen el sueño profundo y entonces que no se utilicen. Histamina, definitivamente el bloquear histamina va a ayudar, bueno, ni siquiera bloquear histamina, sino más bien mantener el receptor apagado, va a ayudar a disminuir una parte del prurito, pero no lo es todo. O sea, y si no tengo otra cosa, pues la verdad es que muchas veces los utilizamos. Y ahí la idea es que sea por periodos muy cortitos y solamente si al paciente le sirven. Si no le sirven, pues entonces definitivamente quitarlos y pues tratar de utilizar siempre segundas generaciones contra los de primeras generaciones por los efectos adversos. Que yo sé que hay algunos pacientes que sí, o sea, dicen que no pueden vivir sin el antihistamínico de primera generación, pero en la medida de lo posible, antihistamínicos de segunda generación. Gracias. Bueno, tuvimos 24 colegas conectados en línea que nos acompañan, muchas gracias. Hace una pregunta el usuario Cecilia y Gerardo Ledesma. Excelente ponencia, doctora. ¿Qué opinión le merece y si hay estudios sobre la inmunidad que brinda la lactancia materna? Sí, hay muchos estudios y por las múltiples características que tiene la leche materna, desde la parte muy importante que creo que es como lo más importante sobre probióticos que tiene, sobre modificaciones en la microbiota, tanto intestinal como de la piel que tienen los niños y el cambio que tienen los niños cuando están alimentados al seno materno. En la mayor parte de las enfermedades atópicas, lo que se ha visto es que esta protección más bien retrasa, no elimina el riesgo, pero retrasa mucho la aparición de estas enfermedades, que creo que es algo muy importante. Es muy diferente tratar a un niño de 2 meses con una dermatitis atópica grave o moderada que tratarlo a lo mejor a los 3, 4 años. Creo que sí conviene mucho esta parte de alimentación al seno materno y eso además porque dermatitis atópica es el inicio muchas veces de la marcha atópica, es el inicio de una alergia alimentaria, de una rinitis, de un asma que también se han visto favorecidos por la lactancia materna. Perfecto, muchas gracias, doctora. Si no hay algún otro comentario o pregunta, queremos hacer la entrega de este diploma de parte del colegio. Hay una foto. Muy bien, adelante, doctora. ¿Podemos ayudar, por favor?